El millonario fingió dormir para poner a prueba a su ama de llaves, y lo que vio lo dejó en shock. Ricardo Montalbán cerró los ojos con suavidad, controlando cada músculo de su rostro para mantener la apariencia perfecta de un hombre profundamente dormido. Su respiración era pausada, calculada, mientras su cuerpo descansaba en el lujoso sofá de cuero italiano de su mansión. Sobre la mesa de mármol, estratégicamente colocados, había $50.000 en efectivo. Billetes de $100 apilados en fajos perfectos que brillaban bajo la luz del candelabro de cristal. No era casualidad. Nada en la vida de Ricardo era casualidad. Durante semanas había notado pequeñas inconsistencias en sus finanzas personales. Nada alarmante, pero suficiente para despertar sus sospechas. $100 aquí, 200 allá. Cantidades que para un multimillonario como él podrían parecer insignificantes, pero Ricardo no había construido un imperio siendo descuidado. Había llegado a la cima siendo meticuloso, observador y sobre todo confiando en su instinto. Y ahora su instinto le gritaba que algo no estaba bien en su propia casa. María Elena había trabajado para él durante 3 años. Llegó recomendada por una agencia de prestigio, con referencias impecables y una historia que tocó el corazón de Ricardo. Madre soltera de 2 hijos, trabajadora incansable, siempre con una sonrisa a pesar de las adversidades. Ricardo la había contratado de inmediato, incluso le había aumentado el salario 2 veces sin que ella lo pidiera. Confiaba en María Elena, o al menos eso creía. Pero últimamente había notado su nerviosismo, la forma en que evitaba su mirada, cómo sus manos temblaban cuando él entraba repentinamente a una habitación. Esos pequeños detalles que la mayoría de la gente ignoraría, pero que para un hombre de negocios como Ricardo eran señales de alerta imposibles de ignorar. Por eso había diseñado esta prueba. Una prueba que determinaría si su confianza había sido bien depositada o si había sido un tonto al creer en la bondad humana. El plan era simple pero efectivo. Había fingido trabajar hasta tarde en su estudio, bebiendo whisky y revisando documentos. Luego, apareció en la sala principal, tambaleándose ligeramente, actuando como si el cansancio y el alcohol lo hubieran vencido. Se dejó caer en el sofá con dramatismo, murmurando incoherencias antes de cerrar los ojos. Pero dejó algo crucial sobre la mesa: el dinero. $50.000 en efectivo que supuestamente había sacado para un pago importante al día siguiente. Los dejó ahí vulnerables, tentadores, como un cebo perfecto. Y ahora, mientras mantenía los ojos cerrados y la respiración pausada, esperaba. Esperaba a que María Elena terminara sus labores de limpieza en el piso superior y bajara a la sala principal. Esperaba a ver qué haría cuando se encontrara sola con más dinero del que probablemente había visto junto en toda su vida. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero mantuvo la compostura. Esta noche descubriría la verdad. Escuchó los pasos suaves aproximándose por el pasillo de mármol. El sonido inconfundible de los zapatos de trabajo de María Elena, ese caminar ligero y silencioso que había perfeccionado para no molestar a su patrón. Ricardo intensificó su actuación, dejando escapar un leve ronquido, moviendo ligeramente la cabeza como lo haría alguien en sueño profundo. Los pasos se detuvieron en el umbral de la sala. Podía sentir la presencia de María Elena, su duda, su sorpresa al encontrarlo ahí dormido. Hubo un silencio que pareció eterno. Un silencio cargado de tensión, donde Ricardo luchaba contra el impulso de abrir los ojos y terminar con esta farsa. Pero se mantuvo firme. Necesitaba saber, necesitaba confirmar si sus sospechas eran ciertas o si simplemente se había vuelto paranoico con los años. Los pasos se acercaron lentamente, primero tímidos, luego más decididos. María Elena había entrado a la sala. Ricardo podía escuchar su respiración ahora, ligeramente agitada. Escuchó el suave sonido de algo depositándose sobre la mesa, probablemente el paño de limpieza que siempre llevaba consigo, y entonces lo escuchó.
el inconfundible sonido del papel moneda siendo manipulado, los billetes rozando unos contra otros. Su corazón se aceleró, pero mantuvo los ojos cerrados, mantuvo la respiración pausada. No podía creerlo. Realmente estaba sucediendo. María Elena, en quien había confiado, a quien había ayudado, estaba tomando el dinero. Cada segundo que pasaba era una puñalada en su confianza, una confirmación de que sus sospechas eran ciertas. ¿Cuánto tomaría? ¿Todo? ¿La mitad? El sonido continuó durante lo que pareció una eternidad. Ricardo sintió una mezcla de ira, decepción y tristeza. Se había equivocado con ella. Había confiado en alguien que no lo merecía. Había sido generoso, amable, comprensivo, y así le pagaban. Con robo, con traición. Apretó los puños discretamente, preparándose mentalmente para el momento en que abriría los ojos y la confrontaría. Pensó en las palabras que diría, en cómo manejaría esta situación. ¿Llamaría a la policía? ¿Le daría una oportunidad de explicarse? Su mente era un torbellino de pensamientos, mientras el sonido del dinero siendo contado continuaba llenando el silencio de aquella lujosa sala. El sonido continuó, pero algo no cuadraba. Ricardo, con sus ojos aún cerrados y sus décadas de experiencia leyendo situaciones de negocios, comenzó a notar algo extraño. El ritmo con el que María Elena manipulaba el dinero no era el de alguien robando apresuradamente. Era metódico, cuidadoso, casi profesional. Escuchó el sonido distintivo de billetes, siendo contados uno por uno, no apresuradamente metidos en un bolsillo. ¿Qué estaba haciendo? Su mente de estratega comenzó a procesar diferentes escenarios. Quizás era más astuta de lo que pensaba. Quizás estaba contando exactamente cuánto tomar para que no fuera tan notorio. Pero entonces escuchó algo que lo desconcertó completamente. El sonido de un lápiz escribiendo sobre papel. ¿Un lápiz? ¿Estaba tomando notas? ¿Dejando algún tipo de mensaje? La confusión reemplazó momentáneamente su ira. Esto no seguía el patrón de comportamiento que había anticipado. María Elena murmuró algo en voz baja, palabras que Ricardo apenas podía distinguir. Sonaba como si estuviera rezando. No estaba hablando consigo misma, calculando algo. 50,000. Si divido en 10 partes. 5,000 por familia. No, mejor 20 familias, 2,500 cada una, sería más justo. Ricardo sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Familias? ¿De qué estaba hablando? Su confusión aumentó cuando escuchó el sonido de los billetes siendo separados en grupos. No el sonido de dinero siendo robado, sino organizado, sistemáticamente distribuido. Los pasos de María Elena se movieron hacia el escritorio cercano. Escuchó el sonido de un cajón siendo abierto, papeles siendo sacados. Su curiosidad ahora superaba su necesidad de mantener la farsa. Entreabrió los ojos apenas, lo suficiente para ver a través de sus pestañas sin ser detectado. Lo que vio lo dejó completamente atónito. María Elena estaba en el escritorio, sí, pero no guardando dinero en sus bolsillos. Estaba escribiendo. Había sacado una libreta del cajón y estaba tomando notas detalladas. A su lado, los fajos de dinero estaban organizados en grupos perfectamente ordenados. Ricardo pudo ver que había escrito números en pequeños pedazos de papel adhesivo y los había pegado a cada grupo de billetes. Su cerebro luchaba por procesar lo que veía. Esto no tenía sentido. Los ladrones no organizan lo que roban. Los ladrones no toman notas. Los ladrones no están llorando, porque eso era exactamente lo que María Elena estaba haciendo. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras escribía. Su mano temblaba mientras anotaba algo en la libreta. Ricardo podía ver su expresión desde su posición y no era la expresión de alguien cometiendo un crimen. Era la expresión de alguien profundamente conmovido, abrumado por algo. De repente, María Elena se detuvo y miró hacia donde él estaba. Ricardo cerró los ojos completamente de nuevo, pero no antes de ver algo más en la mesa. Junto a los grupos de dinero organizados, había algo que definitivamente no había dejado allí. Un sobre.
Un sobre blanco y simple con algo escrito en el frente. Su nombre, Señor Montalbán, estaba escrito con la letra cuidadosa de María Elena. ¿Qué diablos estaba pasando? Escuchó sus pasos acercándose nuevamente. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que ella pudiera escucharlo. María Elena se detuvo junto al sofá, tan cerca que Ricardo podía sentir su presencia. Hubo un momento de silencio absoluto. Luego, sintió algo increíblemente suave. La mano de María Elena acomodando suavemente una manta sobre él. Lo estaba arropando. Como una madre cuidaría de su hijo. El gesto era tan inesperado, tan lleno de genuina preocupación, que Ricardo sintió un nudo formándose en su garganta. «Gracias, señor Ricardo», susurró María Elena con voz quebrada por la emoción, tan bajo que apenas era audible. «Gracias por ser la persona más generosa que he conocido. Gracias por confiar en mí. Haré que esto valga la pena. Se lo prometo». Ricardo escuchó sus pasos alejándose, el sonido de ella recogiendo algo de la mesa, probablemente la libreta y su paño de limpieza, y luego el silencio. Se había ido. Durante varios minutos, Ricardo permaneció inmóvil, procesando lo que acababa de presenciar. Su prueba había revelado algo, pero no lo que esperaba. No había atrapado a una ladrona. Había presenciado algo completamente diferente, algo que desafiaba todas sus expectativas. Lentamente abrió los ojos. La sala estaba vacía. María Elena se había retirado a su habitación en el ala de servicio. Ricardo se incorporó lentamente, su mirada fija en la mesa de mármol. El dinero seguía ahí, los $50,000, cada billete, pero ahora estaban organizados en grupos cuidadosos. Y junto a ellos, esperando ser leído, estaba ese sobre blanco con su nombre escrito con esmero, con manos temblorosas, algo inusual para un hombre que había negociado contratos de millones sin pestañear. Ricardo Montalbán tomó el sobre de la mesa. Su nombre, mirándolo desde el papel blanco, parecía casi acusatorio. Se sentó en el sofá, bajo la tenue luz del candelabro, y con cuidado abrió el sobre. Dentro había 3 hojas de papel, cuidadosamente dobladas. La letra era la misma de siempre, esa caligrafía perfecta que María Elena había aprendido en las escuelas de monjas de su pueblo natal. Ricardo comenzó a leer, y con cada palabra sentía cómo su mundo se transformaba. «Estimado señor Ricardo», comenzaba la carta, «si está leyendo esto, es porque finalmente se dio cuenta. He querido hablar con usted sobre esto durante semanas, pero cada vez que intentaba reunir el valor, me acobardaba. No por miedo a perder mi empleo, sino por temor a decepcionarlo. He notado las miradas que me ha dado últimamente, la forma en que cuenta el dinero del cajón de su estudio con más frecuencia, cómo verifica que las puertas estén cerradas cuando no lo hacía antes. Sé que sospecha de mí y tiene todo el derecho. Pero necesito que sepa la verdad». Ricardo sintió una punzada de culpa mientras continuaba leyendo. María Elena había notado su desconfianza y aún así había seguido adelante con... ¿Con qué exactamente? La carta continuaba. «Hace 3 meses, mientras limpiaba su estudio, encontré algo. No estaba husmeando, se lo juro por mis hijos. Un papel había caído detrás de su escritorio. Cuando lo recogí para devolverlo a su lugar, vi los números. Vi la cuenta bancaria de su madre. Vi que usted le envía dinero cada mes, no solo para su cuidado, sino para el orfanato que ella dirige en Puebla. Vi la lista de los 50 niños que ese orfanato alberga, sus nombres, sus historias. Vi cómo usted, en secreto, ha estado financiando sus vidas sin que nadie lo sepa». Ricardo se quedó helado. Solo su contador y su madre sabían sobre ese orfanato. Era algo que mantenía completamente privado, lejos de las cámaras y los medios que constantemente seguían sus movimientos empresariales. ¿Cómo había? Ah, sí, ese documento. Había estado buscándolo hace meses. Nunca imaginó que María Elena lo había encontrado. La carta revelaba más. Ese día algo cambió en mí, señor Ricardo. Comprendí que usted no era solo un hombre rico que me daba trabajo.
Era alguien con un corazón genuino, alguien que usaba su riqueza para hacer el bien en silencio. Y me avergoncé porque yo, que he trabajado para personas adineradas toda mi vida, nunca había encontrado a alguien así. Y también me avergoncé porque tenía tanto y yo hacía tan poco. Ricardo frunció el ceño, confundido. ¿Qué quería decir con eso? María Elena vivía de sueldo en sueldo, enviando casi todo su salario a sus hijos que estudiaban en otra ciudad. ¿Qué más podía hacer? La respuesta vino en el siguiente párrafo. Desde ese día decidí seguir su ejemplo. Empecé a guardar cada peso que podía. Dejé de comprarme ropa nueva. Empecé a caminar al mercado en lugar de tomar el autobús. Dejé de salir con las otras empleadas del vecindario. Cada centavo que pude ahorrar lo guardé. Durante 3 meses ahorré 12,000 pesos de mi sueldo. 12,000 pesos, pensó Ricardo haciendo el cálculo mental rápidamente. Eso significaba que había ahorrado más del 30% de su salario durante 3 meses. Para alguien que ganaba lo que ganaba María Elena, eso era un sacrificio enorme. ¿Pero para qué? La carta explicaba: mi plan era juntarlo con mis ahorros de años anteriores y usar ese dinero para ayudar a las familias de mi antiguo barrio. Las conozco bien, señor Ricardo. Familias donde los padres trabajan 18 horas al día y aún no pueden poner comida suficiente en la mesa. Niños que no pueden ir a la escuela porque necesitan trabajar. Madres que lloran porque no pueden comprar medicinas para sus bebés enfermos. Yo vengo de ahí. Yo fui una de esas niñas. Y ahora que tengo un trabajo estable gracias a usted, quería devolver algo. Ricardo sintió que su garganta se cerraba. Continuó leyendo mientras las palabras se volvían borrosas por las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Pero mi pequeño ahorro no era suficiente. Haría una diferencia para 1 o 2 familias, tal vez. Pero hay tantas que necesitan ayuda. Entonces, esta noche, cuando lo vi dormido con todo ese dinero sobre la mesa, algo dentro de mí se rompió. Ricardo contuvo la respiración. Aquí venía la confesión. Por un momento, señor Ricardo, solo por un momento, pensé en tomar algo. Solo un poco. Lo suficiente para ayudar a más familias. Usted tiene tanto y ellos tienen tan poco. Me paré frente a ese dinero durante minutos que parecieron horas, librando una batalla en mi interior. Mi mente me decía que usted nunca lo notaría, que podría hacer tanto bien con eso, que estaba justificado. Pero entonces recordé algo que mi abuela me dijo antes de morir. El dinero robado no alimenta a María Elena, solo envenena. Y recordé su confianza en mí. Recordé cómo me aumentó el sueldo sin que yo lo pidiera. Cómo me pregunta por mis hijos. Cómo me trata con respeto cuando otros patrones me trataban como si fuera invisible. Y supe que no podía. No importa cuánto bien pudiera hacer con ese dinero, hacerlo de forma deshonesta destruiría todo lo que usted ha construido en mí. Mi dignidad, mi autorrespeto, la confianza que finalmente tengo en mí misma. La carta continuaba en la 3ª página, así que tomé una decisión diferente. Organicé el dinero como lo vi hacer a usted con los documentos del orfanato. Lo dividí en partes iguales pensando en cómo usted lo distribuiría. No lo toqué, no tomé ni un peso. Solo quería ver cómo se vería. Cómo se vería poder ayudar a tantas personas. Y mientras lo hacía lloré. Lloré porque comprendí la responsabilidad que debe sentir usted cada día. Lloré porque vi con claridad que la generosidad real no viene de tomar lo que no es tuyo, sino de dar lo que sí lo es. Y lloré porque me di cuenta de que, aunque mi pequeño ahorro no puede compararse con esto, es igualmente valioso porque es honesto. Ricardo tuvo que detenerse. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Esta mujer humilde, esta trabajadora que había sospechado de robo, le estaba dando una lección de integridad que nunca olvidaría. La carta concluía: «Señor Ricardo, si decide despedirme por haber tocado su dinero, lo entenderé. Merezco su desconfianza, pero quiero que sepa que su ejemplo cambió mi vida. Seguiré ahorrando, seguiré trabajando duro,
Y algún día, cuando tenga suficiente, ayudaré a esas familias de la forma correcta, la forma honesta, la forma que usted me enseñó sin saberlo. Gracias por ser quien es. Con respeto y gratitud eterna, María Elena Contreras. Ricardo sostuvo la carta contra su pecho, cerrando los ojos mientras las lágrimas continuaban fluyendo. Se había preparado para confrontar a una ladrona. En cambio, había descubierto a un ángel. Ricardo permaneció sentado en ese sofá de cuero italiano durante casi una hora, la carta de María Elena apretada entre sus manos. La lujosa sala que había sido testigo de innumerables reuniones de negocios, celebraciones y momentos decisivos de su vida, ahora era el escenario de su mayor revelación personal. Se levantó lentamente y caminó hacia las ventanas que daban a los jardines perfectamente cuidados de su mansión. La luna llena iluminaba las fuentes, las esculturas de mármol, los senderos de piedra. Todo esto era suyo. Un imperio construido con inteligencia, trabajo duro, y tenía que admitirlo ahora, un cinismo creciente sobre la naturaleza humana. Había pasado décadas asumiendo que todos tenían un precio, que la lealtad era comprable, que la integridad era un lujo que solo los ingenuos se permitían. Y sin embargo, en su propia casa, una mujer que ganaba en un mes lo que él gastaba en una cena de negocios, había demostrado tener más honor que muchos de sus socios millonarios. Su mente viajó a través de los años, recordando las traiciones que había experimentado. Su socio fundador, que había intentado venderle la empresa a la competencia. Su ex prometida que solo había estado interesada en su fortuna. Los amigos que desaparecieron cuando tuvo ese año difícil en el que casi lo pierde todo. Los empleados corporativos que habían robado secretos industriales. Cada experiencia había construido un muro alrededor de su corazón, una armadura de desconfianza que pensó que lo protegía. Pero ahora se daba cuenta de que esa armadura lo había estado asfixiando. Había estado tan enfocado en proteger su riqueza que había olvidado proteger su humanidad. María Elena, con su humilde carta y su acto de honestidad radical, había agrietado esa armadura. Y por primera vez en años, Ricardo sintió algo que había pensado que había perdido para siempre: esperanza en la bondad humana. Se acercó a la mesa donde el dinero permanecía perfectamente organizado. $50,000 que había dejado como trampa, como un test cruel para confirmar sus peores sospechas. Ahora esos billetes parecían acusarlo. ¿Qué tipo de hombre soy?, se preguntó en voz alta en la sala vacía. ¿Qué tipo de persona pone trampas a la gente que confía en él? Porque esa era la verdad que finalmente estaba enfrentando. María Elena había confiado en él, le había dado 3 años de trabajo impecable, de lealtad, de servicio dedicado. Y él había respondido con sospechas, vigilancia y esta elaborada prueba de desconfianza. Se sintió pequeño, mezquino, indigno de la confianza que ella había depositado en él. Ricardo era conocido en el mundo de los negocios como un hombre decisivo. Cuando veía una oportunidad, actuaba. Cuando identificaba un problema, lo solucionaba. Esta situación requería ambas cosas: una oportunidad de redención y la solución a un problema que apenas comenzaba a comprender en toda su magnitud. Sacó su teléfono y revisó la hora. Las 3 de la mañana. Demasiado tarde para llamar a nadie, pero su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Abrió la aplicación de notas y comenzó a escribir, las ideas fluyendo más rápido de lo que sus dedos podían seguir. Había construido un imperio sabiendo cuándo invertir, cuándo arriesgar, cuándo confiar en su instinto. Y ahora su instinto le gritaba que esta era la inversión más importante que haría en su vida. No era una inversión en acciones o bienes raíces. Era una inversión en lo que realmente importaba, en las personas, en la bondad, en la esperanza. María Elena había mencionado a 20 familias en su monólogo nocturno. Había hablado de un barrio entero sumido en la pobreza. Había revelado su sueño de hacer una diferencia.
Ricardo decidió en ese momento que no solo haría posible ese sueño, sino que lo amplificaría más allá de lo que María Elena había imaginado. Pero había algo más importante que hacer primero, algo que no podía esperar hasta la mañana. Ricardo tomó una hoja de papel del escritorio, la misma libreta donde María Elena había estado escribiendo, y comenzó a redactar su propia carta. Su mano, acostumbrada a firmar contratos de millones, temblaba ligeramente mientras escribía. «Querida María Elena», comenzó, y luego se detuvo. «¿Querida?» Era apropiado. Sí, decidió, porque eso era exactamente lo que ella era, querida, valiosa, preciosa en su honestidad. «Tu carta me ha conmovido de una manera que no puedo expresar completamente con palabras. Vine esta noche esperando atrapar a una ladrona, y en cambio descubrí a la persona más íntegra que he conocido. Tenías razón al sospechar que desconfiaba de ti. Te debo una disculpa profunda por eso. En mi defensa, solo puedo decir que los años en el mundo de los negocios me habían enseñado a ver lo peor en las personas. Tú me has recordado que existe lo mejor», continuó escribiendo. «He tomado una decisión esta noche. Mañana quiero que te tomes el día libre, pero no para descansar. Quiero que vayas a ese barrio del que escribiste, ese lugar de donde vienes. Quiero que hagas una lista de todas las familias que necesitan ayuda. No 20, todas, y no solo sus nombres. Quiero que escribas sus historias, sus necesidades específicas, sus sueños, porque vamos a ayudarlas. No solo con dinero, aunque eso también, sino con oportunidades reales. Becas para los niños, microcréditos para los padres que quieren emprender, acceso a atención médica, programas de capacitación, todo lo que haga falta». Ricardo se detuvo para limpiar sus lágrimas que estaban manchando el papel. Nunca había llorado mientras escribía un documento de negocios. Pero esto no era negocios. Esto era vida real, vida humana. Y esto no será caridad, María Elena, será justicia. Porque has demostrado que la integridad no es un lujo de los ricos, es la riqueza de los que realmente tienen valores. Escribió el último párrafo con particular cuidado. «Te estoy dando un aumento sustancial, no porque necesite comprarte o porque sienta culpa, sino porque reconozco que te he estado pagando menos de lo que vales. Pero más importante que eso, te estoy ofreciendo un nuevo puesto. Quiero que seas la directora de la nueva Fundación Montalbán para el Desarrollo Comunitario. No será un trabajo fácil. Requerirá que visites comunidades, que evalúes necesidades, que supervises programas. Pero si alguien puede hacerlo con integridad y compasión, eres tú, y no tendrás que preocuparte por tus hijos. La fundación les pagará la universidad completa en la mejor institución que elijan. Porque una madre que renuncia a tanto por ayudar a otros merece ver a sus propios hijos alcanzar sus sueños». Firmó la carta, la dobló cuidadosamente y la colocó junto al dinero sobre la mesa. Luego añadió una nota más pequeña. «PD, este dinero sobre la mesa era una prueba. Una prueba que pasaste brillantemente sin saber que estabas siendo probada. Ahora es tuyo. No para ti sola, sino para empezar inmediatamente con esas 20 familias, mientras organizamos algo más grande. Considera esto el capital semilla de tu nueva posición. Úsalo con la misma sabiduría e integridad con la que lo organizaste esta noche». Ricardo no durmió esa noche. Se quedó en su estudio, haciendo llamadas a pesar de la hora. Primero a su abogado personal, despertándolo con la noticia de que necesitaba documentos de creación de una fundación listos para el mediodía. Luego a su director financiero, ordenándole que preparara una transferencia sustancial para el capital inicial de la fundación. Llamó a su contador, su gerente de recursos humanos, incluso a su madre en Puebla. «Mamá», le dijo cuando ella contestó somnolienta, «¿recuerdas cuando me dijiste que nunca dejara que el dinero me hiciera olvidar de dónde venimos? Pues acabas de salvarse de tener un hijo completamente perdido». Le contó toda la historia. Su madre lloró en el teléfono y cuando terminó le dijo: «Mijo, esta es la mejor inversión que harás en tu vida.
No la arruines pensando demasiado en los números. Piensa en las vidas. Cuando el sol comenzó a salir sobre los jardines de la mansión, Ricardo había trazado un plan completo. No solo para las 20 familias que María Elena había mencionado, sino para una red de apoyo comunitario que podría transformar barrios enteros. A las 7 de la mañana, escuchó los sonidos familiares de María Elena comenzando su rutina diaria. El suave tintineo de tazas en la cocina mientras preparaba el café. Ricardo salió de su estudio y caminó hacia la sala principal. María Elena estaba allí, paralizada frente a la mesa. Había encontrado su carta. Sus manos temblaban mientras la leía, y Ricardo pudo ver el momento exacto en que comprendió lo que estaba leyendo. Sus rodillas parecieron fallar y tuvo que apoyarse en una silla. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Señor Ricardo», susurró sin volverse, sabiendo de alguna manera que él estaba allí. «Esto no puede ser real. Esto tiene que ser un sueño. Es tan real como tu honestidad de anoche», respondió Ricardo, su voz todavía ronca por la emoción y la falta de sueño. «Y María Elena, quiero pedirte perdón». Finalmente ella se volvió para mirarlo, sus ojos enrojecidos, pero brillantes de esperanza y confusión. «¿Perdón? ¿Usted a mí?» Ricardo asintió, acercándose lentamente. «Te puse una trampa. Fingí estar dormido para ver qué harías con ese dinero. Eso fue indigno de mí, fue cruel. Desconfié de ti sin razón, solo porque mi experiencia con otras personas me había vuelto cínico. Tú merecías mejor que eso». María Elena negó con la cabeza vigorosamente, las lágrimas cayendo más rápido ahora. «No, señor Ricardo. Usted tenía derecho a desconfiar. Después de todo lo que ha dado, tiene derecho a protegerse». «Yo entiendo». «No», la interrumpió Ricardo con firmeza. «Nadie tiene derecho a robar la dignidad de otra persona con desconfianza injustificada. Y eso es exactamente lo que hice. Pero tú, con tu integridad, me has enseñado una lección que ningún libro de negocios, ningún mentor, ninguna experiencia me había enseñado. Que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres». Se acercó a la mesa y tomó el dinero organizado. «Esta noche, mientras organizabas este dinero, no sabías que yo estaba despierto. No sabías que había una recompensa esperándote. Lo hiciste porque era lo correcto. Eso, María Elena, es algo que no tiene precio. Y es algo que quiero que lleves contigo en tu nuevo trabajo». María Elena lo miró con ojos muy abiertos. «¿Nuevo trabajo?» «Señor Ricardo, yo no entiendo completamente lo que dice en la carta. ¿Una fundación? ¿Yo dirigiéndola?» Ricardo sonrió, la primera sonrisa genuina que había sentido en meses. «Sí, tú, porque necesito a alguien que entienda lo que es tener poco, alguien que valore cada peso, porque sabe lo que cuesta ganarlo, alguien que no se dejará corromper por el poder o el dinero, porque ya pasó la prueba más difícil. Resistir la tentación cuando nadie estaba mirando». Se sentó en el sofá, invitándola con un gesto a que se sentara también. Al principio María Elena dudó, nunca se había sentado en los muebles principales de la casa, pero Ricardo insistió. «Por favor, siéntate. Ya no eres solo mi empleada, eres mi socia en esto, y necesito explicarte exactamente qué es lo que vamos a hacer». Mientras el sol de la mañana iluminaba la sala, Ricardo le explicó su visión completa. No solo ayudarían a las familias del barrio de María Elena, sino que crearían un modelo replicable que pudiera expandirse a otras comunidades. «Pero necesito que seas honesta conmigo», continuó Ricardo. «Esto será difícil. Habrá personas que intentarán aprovecharse. Habrá políticos que querrán usar la fundación para sus propios fines. Habrá momentos en que tendrás que tomar decisiones difíciles sobre quién recibe ayuda y quién no. ¿Crees que puedes hacerlo?» María Elena se secó las lágrimas y por primera vez Ricardo vio algo nuevo en sus ojos. No era solo gratitud o sorpresa, era determinación, era propósito. «Señor Ricardo», dijo con voz firme a pesar de las lágrimas, «toda mi vida he trabajado para otros. He limpiado pisos, he cuidado niños, he cocinado, he planchado, y siempre lo he hecho con orgullo porque es trabajo honesto.
Pero nunca, ni una sola vez, pensé que podría hacer algo más grande, algo que realmente importara. Si me da esta oportunidad, le prometo que trabajaré más duro de lo que he trabajado en toda mi vida. Y lo haré con la misma honestidad con la que organicé ese dinero anoche. Ricardo extendió su mano. Entonces tenemos un trato. Pero hay una condición. María Elena lo miró preocupada. ¿Cuál, señor? Que dejes de llamarme señor. A partir de ahora somos socios. Llámame Ricardo. María Elena miró la mano extendida como si fuera algo sagrado. Lentamente extendió la suya propia, todavía temblando ligeramente, y estrechó la mano de Ricardo. Fue un apretón de manos que selló más que un acuerdo laboral. Selló una amistad, una misión compartida, y el comienzo de algo que cambiaría muchas vidas. «Una cosa más», dijo Ricardo soltando su mano y señalando el dinero sobre la mesa. «Dijiste que querías ayudar a 20 familias. Quiero que empieces hoy. Toma este dinero, ve a tu antiguo barrio y empieza a cambiar vidas. Pero necesito que hagas algo por mí. Lo que sea, Zane». «Ricardo», María Elena corrigió, todavía incómoda con el cambio pero intentándolo. «Quiero que cuando entregues ese dinero les digas de dónde vino. No de mí, de ti, de tus sacrificios, de tus ahorros, de tu decisión de pensar en otros antes que en ti misma. Porque esas familias necesitan saber que no es un millonario en su torre de marfil quien les está ayudando. Es una de ellos que nunca olvidó de dónde vino». María Elena comenzó a protestar. «Pero Ricardo, este es su dinero. Yo no puedo tomar crédito por...» «No es crédito», la interrumpió suavemente. «Es la verdad. Este dinero estaba destinado a ser una trampa. Tú lo transformaste en una bendición con tu integridad. Así que en cierto sentido ya es tuyo. Yo solo estoy canalizando lo que tú ya iniciaste con tu corazón puro». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. El abogado de Ricardo llegó con documentos preliminares. El director financiero preparó las cuentas bancarias. Pero lo más memorable de ese día fue ver a María Elena salir de la mansión al mediodía, no en su uniforme de ama de llaves, sino en ropa nueva que Ricardo había hecho traer, apropiada pero cómoda, llevando una bolsa con el dinero organizado y una libreta llena de nombres y direcciones. Mientras su conductor la llevaba hacia su antiguo barrio, Ricardo se quedó en la puerta, observando el auto alejarse. Por primera vez en años, sintió que su riqueza tenía un propósito real más allá de acumular más riqueza. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos y gratificantes de la vida de Ricardo Montalbán. María Elena se sumergió en su nuevo rol con una pasión que sorprendió incluso al mismo Ricardo. Cada mañana llegaba a la oficina provisional que habían instalado en la mansión. Eventualmente se mudarían a un espacio dedicado, con historias que partían el corazón y planes que brillaban con esperanza. El primer día de su misión, María Elena regresó con una libreta llena de información detallada. No solo nombres y direcciones, sino historias completas. «Esta es la familia Martínez», explicó con ojos brillantes esa primera noche, mostrándole a Ricardo fotografías que había tomado. «El padre, don José, trabaja en construcción, pero tuvo un accidente hace 6 meses y ya no puede levantar peso. La madre, doña Carmen, vende tamales en la esquina desde las 4 de la mañana hasta la noche. Tienen 4 hijos. La mayor, Lupita, tuvo que dejar la preparatoria para trabajar en una maquiladora. Tiene 15 años, Ricardo. 15 años y sus sueños de ser enfermera ya están muertos. ¿O lo estaban?». La voz de María Elena se quebró con emoción. «Cuando toqué a su puerta y les dije que tenía $2,500 para ellos, don José pensó que era una broma cruel. Doña Carmen empezó a llorar sin poder parar. Y Lupita me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. Les expliqué que esto era solo el comienzo, que íbamos a asegurarnos de que ella pudiera volver a la escuela, que su padre recibiera tratamiento médico adecuado, que su madre no tuviera que levantarse a las 4 de la mañana nunca más si no quería». Ricardo escuchó historia tras historia, cada una más conmovedora que la anterior.
La viuda anciana que no había comido proteína en meses, porque todo su ingreso se iba en medicinas para su diabetes. El joven brillante que había ganado un lugar en la universidad, pero no podía pagarse ni los libros. La madre soltera con un bebé que necesitaba una cirugía que costaba más de lo que ella ganaría en 5 años. Cada historia era un recordatorio de cuánta necesidad existía, pero también de cuánto impacto podían tener con los recursos adecuados y la administración correcta. Pero lo que más impresionó a Ricardo fue la meticulosidad de María Elena. No solo entregó dinero, investigó, verificó historias. Se aseguró de que el dinero se usara para lo que era necesario. Tuve que decirle que no a una familia. Le confesó una noche, visiblemente angustiada. El padre quería usar el dinero para comprar un camión nuevo para su negocio de transporte. Pero cuando investigué, descubrí que tenía problemas de alcoholismo y había gastado el dinero de su familia anterior en apuestas. No podía darle ese dinero sabiendo que probablemente no llegaría a su familia. Ricardo asintió, orgulloso. Esa es exactamente la clase de discernimiento que necesitamos. La compasión sin sabiduría es solo dinero desperdiciado. Hiciste lo correcto, pero me dolió tanto, admitió María Elena. Esos niños todavía necesitan ayuda. Entonces ayudémoslos de otra manera, sugirió Ricardo. ¿Qué tal si la fundación paga directamente los gastos escolares de esos niños? ¿Y si conectamos a la madre con oportunidades de trabajo? Podemos ayudar sin habilitar comportamientos destructivos. Así fue como la fundación evolucionó de dar asistencia directa a crear programas integrales. María Elena propuso crear un comedor comunitario donde las familias pudieran comer una vez al día gratis. Ricardo expandió la idea. ¿Y si ese comedor también fuera un centro de capacitación? Las madres podrían aprender oficios mientras sus hijos comían nutritivamente. Podrían recibir asesoría financiera. Podrían conectarse con oportunidades de empleo. Cuando María Elena sugirió becas escolares, Ricardo propuso algo más grande. ¿Y si renovaban las escuelas del barrio completamente? Nuevos salones, computadoras, bibliotecas, comedores. ¿Y si pagaban mejores salarios a los maestros para atraer mejor talento? La visión crecía cada día, pero siempre con María Elena como brújula moral. Cuando Ricardo quería hacer algo grande y llamativo que atraería atención de medios, María Elena lo recordaba que el objetivo era ayudar a las personas, no construir su imagen pública. Cuando Ricardo se frustraba con la burocracia gubernamental que ponía trabas, María Elena le recordaba que la paciencia era parte del proceso. La primera victoria grande llegó a los 2 meses. Habían renovado completamente una escuela primaria en el barrio más pobre. El día de la inauguración, Ricardo insistió en que María Elena diera el discurso principal. Ella protestó, diciendo que no sabía hablar en público, pero él fue firme. Estas son tu gente. Necesitan escuchar tu voz, no la mía. María Elena subió al pequeño podio frente a 200 personas del barrio, maestros, niños y familias beneficiadas. Ricardo nunca olvidaría ese momento. Yo crecí a 3 cuadras de aquí, comenzó María Elena con voz temblorosa pero firme. Me senté en pupitres rotos en esta misma escuela. Estudié con libros que tenían páginas faltantes. Vi a mis amigos dejar la escuela porque tenían que trabajar. Durante años pensé que eso era simplemente cómo eran las cosas para personas como nosotros. Que estábamos destinados a luchar, a sobrevivir, pero nunca a prosperar. Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas. Pero yo estaba equivocada. No es que estemos destinados a sufrir, es que el sistema estaba diseñado para mantenernos abajo. Pero hoy, aquí, estamos cambiando eso. Señaló hacia la escuela renovada. Estos salones, estas computadoras, estos libros nuevos, no son regalos de caridad. Son inversiones en ustedes, en sus hijos, en el futuro de este barrio. Y quiero que sepan algo. Esto es solo el comienzo. La Fundación Montalbán no va a irse. No somos políticos que vienen antes de las elecciones con promesas vacías. Somos sus vecinos, comprometidos a largo plazo con este lugar.
Luego dijo algo que hizo que Ricardo sintiera un nudo en la garganta. Y quiero agradecer a alguien que me enseñó una lección que nunca olvidaré. Ricardo Montalbán me enseñó que la integridad no es opcional, que hacer lo correcto cuando nadie está mirando es la única manera de vivir con paz. Y que la verdadera generosidad no viene de dar lo que te sobra, sino de dar hasta que duela un poco, porque eso significa que realmente importa. La multitud estalló en aplausos. Niños corrieron hacia María Elena, abrazándola. Madres lloraban. Padres estrechaban la mano de Ricardo con gratitud genuina. Fue el momento en que Ricardo supo con certeza que su vida había cambiado de rumbo para siempre y que nunca volvería a ser el hombre cínico que había fingido dormir esa noche para atrapar a una supuesta ladrona. Pero no todo fue color de rosa en esta transformación. A los 3 meses de operación, la fundación enfrentó su primera crisis seria. Un reportero local había comenzado a investigar la fundación, y no con intenciones nobles. El artículo que publicó insinuaba que Ricardo Montalbán estaba usando la fundación como estrategia de evasión fiscal, que María Elena era una figura decorativa sin calificaciones reales, y que el dinero no estaba llegando realmente a quienes lo necesitaban. El artículo no presentaba evidencia sólida, pero el daño a la reputación fue inmediato. Ricardo recibió llamadas furiosas de otros empresarios acusándolo de hacer que todos ellos se vieran mal con su filantropía. Algunos políticos comenzaron a investigar la fundación, buscando cualquier irregularidad que pudieran usar para detener un proyecto que francamente los hacía parecer ineficientes en comparación. Pero lo peor fue ver cómo esto afectó a María Elena. Una noche, Ricardo la encontró en la oficina llorando sobre un escritorio lleno de documentos. «¿Qué he hecho?», sollozaba. «He arruinado tu reputación. He puesto en riesgo todo por lo que has trabajado. Tal vez ese periodista tiene razón. Tal vez no soy la persona adecuada para esto. Soy solo una ama de llaves que no sabe nada de dirigir una fundación». Ricardo se sentó junto a ella y por primera vez desde que era un niño, tomó la mano de otra persona buscando consolar en lugar de ser consolado. «María Elena, mírame», dijo firmemente. Ella levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «Ese periodista no está atacándote a ti. Está atacando la idea de que personas comunes puedan hacer cosas extraordinarias. Está atacando la idea de que la integridad importa más que las credenciales. ¿Y sabes qué? Eso significa que estamos haciendo algo bien. Si no estuviéramos amenazando el status quo, nadie se molestaría en atacarnos». «Pero dice que no tengo calificaciones», protestó María Elena débilmente. «Tienes las únicas calificaciones que importan», respondió Ricardo. «Conoces a estas comunidades porque viviste en ellas. Entiendes las necesidades porque las experimentaste. Y tienes algo que ningún título universitario puede enseñar: integridad absoluta. Créeme, he trabajado con gente que tiene maestrías de universidades prestigiosas y no tendrían problema en robar millones si pensaran que podrían salirse con la suya». Juntos decidieron responder a las acusaciones no con palabras, sino con transparencia radical. Abrieron completamente los libros de la fundación. Invitaron a auditores independientes. Publicaron cada transacción en línea. Crearon un sistema donde cualquier persona podía ver exactamente cómo se gastaba cada peso. La respuesta fue abrumadora. Las familias beneficiadas comenzaron a publicar sus propias historias en redes sociales. Fotografías de niños en sus nuevos uniformes escolares. Videos de madres que habían abierto pequeños negocios con microcréditos de la fundación. Testimonios de padres cuyos hijos ahora tenían acceso a atención médica que antes era imposible de pagar. Uno de esos testimonios se volvió viral. Era un video de don José Martínez, el trabajador de construcción que había sido una de las primeras familias ayudadas. «Ese periodista dice que esto es una mentira», decía don José directamente a la cámara, su voz temblorosa pero firme. «Pues aquí está mi mentira», sostenía Reportes Médicos.
La fundación pagó mi cirugía de espalda. Ahora puedo trabajar de nuevo. Aquí está mi otra mentira. Mostraba el uniforme escolar de su hija. Mi Lupita está de vuelta en la preparatoria. Va a ser enfermera. ¿Saben cuál es la verdadera mentira? La mentira es que tenemos que aceptar la pobreza como nuestro destino. La mentira es que nadie se preocupa por gente como nosotros. Doña María Elena y don Ricardo nos han demostrado que esas son las verdaderas mentiras. El video fue compartido decenas de miles de veces. Otros beneficiarios comenzaron a publicar sus propias historias. La ola de apoyo público fue tan fuerte que el periódico que publicó el artículo original se vio obligado a publicar una retractación y una disculpa. El periodista fue despedido, pero Ricardo y María Elena aprendieron algo valioso de esa experiencia. Aprendieron que hacer el bien también significa estar preparado para defender ese bien. Establecieron un equipo de comunicación. Comenzaron a documentar meticulosamente cada programa, cada beneficiario, cada resultado. No porque desconfiaran de sí mismos, sino porque sabían que otros desconfiarían. Y eso estaba bien. La desconfianza podía ser vencida con transparencia. 6 meses después de esa primera noche, la fundación había crecido más allá de lo que Ricardo había imaginado. Ya no era solo un proyecto para un barrio. Otros empresarios, inspirados por la historia y convencidos por los resultados, habían comenzado a contribuir. La fundación ahora operaba en 5 estados, ayudando a miles de familias. Pero a pesar de todo ese crecimiento, María Elena insistía en visitar personalmente cada comunidad donde trabajaban. Los números en los reportes son importantes, le explicó a Ricardo durante una reunión de planeación estratégica. Pero nunca podemos olvidar que detrás de cada número hay una persona, una historia, un sueño. En el momento en que dejemos de ver eso, en el momento en que esto se vuelva solo sobre estadísticas y eficiencia, habremos perdido lo que nos hace diferentes. Ricardo había contratado un equipo completo ahora. Administradores, coordinadores de programa, trabajadores sociales, contadores. Pero María Elena seguía siendo el corazón de todo. Era ella quien entrevistaba personalmente a cada posible beneficiario. Era ella quien visitaba las comunidades para asegurarse de que los programas realmente funcionaban. Era ella quien se quedaba hasta tarde revisando aplicaciones, asegurándose de que nadie que realmente necesitara ayuda fuera pasado por alto. Una noche, después de una jornada particularmente larga, Ricardo encontró a María Elena dormida en su escritorio, una aplicación de beca medio leída bajo su mejilla. La escena lo transportó a esa noche 6 meses atrás, cuando él había fingido estar dormido en ese sofá. ¿Cuánto había cambiado desde entonces? ¿Cuánto habían cambiado ambos? Gentilmente colocó una manta sobre los hombros de María Elena, exactamente como ella había hecho con él aquella noche. «Gracias», susurró al aire, aunque ella no podía escucharlo. «Gracias por salvarme de mí mismo». Un año después de aquella noche que lo cambió todo, Ricardo Montalbán organizó un evento especial. No era una gala de beneficencia típica con vestidos caros y champán. Era algo diferente. Había rentado un espacio grande en el antiguo barrio de María Elena, el mismo donde todo comenzó, y había invitado a todas las familias que la fundación había ayudado durante ese año. Más de 500 personas llenaban el salón, un espacio que antes había sido una fábrica abandonada, pero que ahora la fundación había convertido en un centro comunitario. Las paredes estaban decoradas con fotografías y testimonios. Había comida abundante, música, y lo más importante, había esperanza palpable en el aire. Ricardo subió al escenario, pero antes de hablar, hizo algo que sorprendió a todos. Pidió que María Elena subiera con él. Más que eso, insistió en que ella se pusiera al centro del escenario mientras él se quedaba un paso atrás. «Hace exactamente un año», comenzó Ricardo, su voz amplificada llenando el espacio. «Yo era un hombre rico pero pobre, rico en dinero, pobre en fe en la humanidad, rico en posesiones, pobre en propósito.
rico en éxito, pobre en significado. Esa noche tomé una decisión de la que me avergüenzo hasta el día de hoy. Decidí poner una trampa a la persona más íntegra que he conocido. Fingí estar dormido, dejé dinero sobre una mesa y esperé atrapar a una ladrona. Hubo murmullos de confusión en la audiencia. María Elena se sonrojó. No esperaba que Ricardo contara esta historia públicamente. Lo que atrapé, en cambio, continuó Ricardo, su voz cargada de emoción, fue una revelación. Descubrí que mientras yo había pasado décadas construyendo muros de desconfianza alrededor de mi corazón, había personas como María Elena que vivían con una integridad que yo había olvidado que existía. Ella tuvo la oportunidad perfecta para tomar ese dinero. Yo estaba dormido. Nadie la habría descubierto. Y sin embargo, no solo no lo tomó, sino que me dejó una carta que me hizo llorar como no había llorado desde que era niño. Se volvió hacia María Elena. Y ahora, un año después, quiero hacer algo que debí hacer desde el principio. Quiero agradecer públicamente a María Elena, no solo por su trabajo en esta fundación, aunque ha sido extraordinario. Quiero agradecerle por recordarme que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias. Este año, gracias a su liderazgo, hemos ayudado a 1.247 familias. Hemos dado 328 becas educativas. Hemos financiado 156 pequeños negocios. Hemos provisto atención médica a 892 personas que no tenían acceso a ella. Hemos renovado 12 escuelas. Hemos creado 7 centros comunitarios. Pero los números no cuentan la historia completa. Ricardo sacó un papel de su bolsillo. «Lupita Martínez, ¿estás aquí?» Una joven tímida levantó la mano entre la multitud. Lupita está ahora en su segundo año de preparatoria. Mantiene un promedio perfecto y acaba de ser aceptada en un programa de preenfermería en la Universidad Estatal. Su sueño de ser enfermera ya no está muerto. Está más vivo que nunca. «Pedro Sánchez, ¿dónde estás?» Un hombre mayor se puso de pie. Pedro tiene 58 años. Trabajó en trabajos informales toda su vida. Con un microcrédito de la fundación, abrió una pequeña herrería. Este mes contrató a su primer empleado. Ya no solo sobrevive, prospera. Historia tras historia, Ricardo llamó a personas entre la audiencia, cada una representando una vida transformada. Con cada nombre, la emoción en el salón crecía. Lágrimas corrían por mejillas. Aplausos estallaban espontáneamente. Finalmente Ricardo se volvió completamente hacia María Elena. Y ahora quiero anunciar algo. La Junta Directiva de la Fundación Montalbán, en la cual sirvo como presidente, ha tomado una decisión unánime. Efectivo inmediatamente, María Elena Contreras será nombrada directora ejecutiva de la Fundación. No codirectora, no asistente de dirección. Directora ejecutiva, con plena autoridad para tomar decisiones sobre todos los programas y operaciones. Hubo un momento de silencio atónito, luego el salón explotó en aplausos. María Elena estaba paralizada, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Pero eso no es todo, continuó Ricardo cuando el ruido se calmó. También he establecido un fondo de dotación de $50 millones que garantizará que esta fundación pueda operar a perpetuidad, sin depender de mi fortuna personal. Y he comprometido la mitad de mi riqueza total a ser donada a esta fundación durante mi vida y después de mi muerte. Esta no es la caridad de un hombre rico. Es una inversión en lo que realmente importa: las personas, la integridad, la esperanza. Se volvió hacia María Elena, quien ahora lloraba abiertamente. María Elena, aquella noche cuando fingí dormir, pensé que estaba probando tu honestidad. Pero en realidad, tú estabas probando mi humanidad. Y fallé esa prueba al desconfiar de ti. Pero me diste una segunda oportunidad. Me mostraste que todavía hay bondad en este mundo. Que todavía hay personas que eligen hacer lo correcto simplemente porque es lo correcto. No puedo devolverte esa lección con dinero o títulos. Lo único que puedo hacer es asegurarme de que tu visión, tu compasión, tu integridad continúen transformando vidas mucho después de que ambos ya no estemos aquí.
María Elena finalmente encontró su voz. Se acercó al micrófono, secándose las lágrimas. «Ricardo», dijo, y luego se corrigió con una sonrisa. «Señor Ricardo, porque a pesar de todo, usted sigue siendo mi mentor, mi amigo y la persona que me dio la oportunidad más grande de mi vida». Esa noche hace un año, cuando estaba frente a ese dinero sobre la mesa, enfrenté la decisión más difícil de mi vida. No fue difícil porque quisiera robar. Fue difícil porque vi con claridad cuánto bien podría hacer con ese dinero y sabía que no era mío para tomar. Pero mi abuela me enseñó algo. El pan robado nunca alimenta el alma, mija. Puede llenar el estómago, pero te deja vacía por dentro. Y tenía razón. Si hubiera tomado ese dinero, tal vez habría ayudado a algunas familias ese día. Pero habría destruido algo mucho más valioso: mi integridad, la confianza de Ricardo y mi capacidad de mirarme en el espejo cada mañana. Se volvió hacia la audiencia. Todos ustedes que están aquí esta noche, escúchenme bien. No estamos aquí porque yo soy especial. Estoy aquí porque tuve suerte. Tuve suerte de tener una abuela sabia. Tuve suerte de trabajar para un hombre bueno. Tuve suerte de enfrentar una prueba cuando tenía la fuerza para pasarla. Pero todos ustedes tienen esa misma fuerza dentro. Todos ustedes pueden elegir la integridad sobre la conveniencia. Todos ustedes pueden elegir hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Y eso es lo que esta fundación trata de enseñar. Más allá del dinero que damos, más allá de las becas o los negocios que financiamos. Estamos aquí para decir que ustedes importan, que sus sueños importan, que su integridad importa, y que juntos podemos construir comunidades donde nadie tenga que elegir entre alimentar a sus hijos o mantener su dignidad. El salón estalló en un aplauso ensordecedor. Personas se pusieron de pie. Algunas cantaban, otras abrazaban a sus vecinos. Ricardo y María Elena se abrazaron en el escenario. Dos personas de mundos completamente diferentes, unidas por una noche, una prueba y una lección sobre lo que realmente significa ser rico. En los meses y años que siguieron, la Fundación Montalbán se convirtió en un modelo nacional de filantropía efectiva. María Elena viajó por el país dando charlas, inspirando a otros. Ricardo se retiró gradualmente de su imperio empresarial, dedicando más tiempo a la fundación. Pero nunca olvidaron aquella noche. La noche en que un millonario fingió dormir para atrapar a una ladrona y descubrió en cambio un ángel. La noche en que una humilde ama de llaves enfrentó la mayor tentación de su vida y eligió la integridad sobre la oportunidad. La noche que demostró que la verdadera riqueza no se cuenta en dólares, sino en la fortaleza de carácter para hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Y cada aniversario de esa noche, Ricardo y María Elena se reunían en privado. Ricardo ponía un sobre con dinero sobre una mesa, y María Elena lo dejaba allí intacto, como recordatorio. Un recordatorio de que pasaron la prueba más importante de sus vidas, la prueba de permanecer fieles a quienes realmente eran, sin importar las circunstancias. Porque al final, eso es lo único que realmente importa. No lo que tienes, sino quién eres. No lo que tomas, sino lo que das. No cómo otros te ven, sino cómo te ves a ti mismo en el espejo cada mañana. Y esa es una lección que ninguna cantidad de dinero puede comprar, pero que una sola noche de integridad puede enseñar para siempre. Fin. Esta historia nos enseña que la verdadera riqueza está en la integridad, que las pruebas más importantes de la vida son aquellas que no sabemos que estamos tomando y que a veces las personas que menos tienen son las que más pueden enseñarnos sobre lo que realmente importa en la vida.